En esta clase estudiaremos las pruebas de la evolución. Una de las primeras pruebas evolutivas son los fósiles, que corresponden a una evidencia paleontológica. Los fósiles son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos. Dichos restos, conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformaciones más o menos intensas. La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la paleontología. El proceso por el cual los restos o rastros de los seres vivos se convierten en fósiles se llama fosilización. La mayoría de los fósiles son preservados en rocas sedimentarias. Dentro de los tipos de fosilización que encontramos, tenemos fósiles de reemplazo, donde los componentes de la estructura original se van intercambiando molécula por minerales. Este proceso puede completarse al 100% o conservar parte de la composición química original. Fosilización por molde. Vestigios de la presencia o actividad de un organismo, como huevos, coprolitos, pisadas, molde de vegetales, excavaciones, etc. Los fósiles de preservación se producen gracias a la capacidad que tienen algunas sustancias de aislar y proteger los tejidos orgánicos. Por ejemplo, el ámbar, el asfalto, el hielo. La evolución del caballo es un ejemplo de prueba paleontológica. En esta imagen se aprecia que en dicha evolución se va reduciendo el número de dedos. En el Eoceno aparecen especies del tamaño de un zorro con 4 dedos en las patas delanteras y 3 en la trasera. En el Oligoceno tenemos 3 dedos en las patas delanteras y en las traseras. En el Mioceno tenemos el tamaño de un ciervo y con el segundo y cuarto dedos muy atrofiados. En el Plioceno, las especies están del tamaño de un asno y caminan sobre un dedo. En el Pleistoceno aparece la especie Equus, cuyas extremidades delanteras se han fusionado dando lugar a un único hueso. De la era paleozoica o primaria se han encontrado los fósiles de trilobites. De la era mesozoica o secundaria, los característicos amonites. Y del Cenozoico, era terciaria, los nunmulites. Ahora estudiaremos otra prueba de la evolución. Son las pruebas anatómicas o morfológicas. Se basan en el estudio comparado de la morfología de los órganos de seres vivos actuales o de fósiles. Mediante la anatomía comparada se estudian las semejanzas y diferencias entre órganos de diversas especies. Son órganos homólogos aquellos que tienen el mismo origen embrionario o evolutivo, con una estructura interna semejante, fruto de diversas modificaciones adaptativas a distintos hábitats. Como ejemplo, si comparamos el brazo de un humano, la pata delantera de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. Son homólogos porque tienen un mismo origen embrionario y un tipo de evolución divergente. Al comparar las extremidades anteriores de vertebrados, observamos que son diferentes, pero en su interior tiene una estructura común, un esquema común.
Fíjense en la imagen que, por ejemplo, en nosotros, el ser humano, el húmero lo tenemos de color rojo, pero ese trazo de color rojo lo podríamos distinguir en el caballo, en la ballena, en el delfín, en el ave y en el murciélago. Por lo tanto, se comprueba la indicación de una estructura común. La diferencia va a estar en la función que cumple este órgano. Por lo tanto, aquellos órganos que tienen igual origen embrionario, su estructura interna es similar o semejante y cumplen una función diferente, se les conoce como órganos homólogos y su evolución es del tipo divergente. En las especies también se pueden encontrar los órganos análogos. Son aquellos que tienen distinto origen evolutivo y embrionario, pero presentan una forma aparentemente semejante y realizan la misma función. Son ejemplos de órganos análogos el ala de un murciélago y el ala de un insecto. Los órganos análogos representan un fenómeno llamado convergencia adaptativa, por el cual los seres vivos repiten fórmulas y diseños que han tenido éxito. En el ejemplo tenemos una convergencia adaptativa respecto a la forma hidrodinámica, que le permite desplazamiento en el agua a estos organismos. Los órganos homólogos representan la divergencia adaptativa, por la cual los seres vivos modelan sus órganos según su modo de vida y el ambiente en que están. Por ejemplo, sabemos que los órganos homólogos tienen un antepasado común y que sus características o estructuras internas son similares, pero la función que cumplen aquellos órganos es diferente. Es por eso que el murciélago va a volar, el delfín va a nadar y el caballo va a andar. Las funciones que desempeñan son diferentes y eso se llama evolución divergente. Dentro de la anatomía comparada tenemos los órganos vestigiales. Son órganos rudimentarios, atrofiados, que revelan un pasado evolutivo. En los cetáceos, por ejemplo, como las ballenas o los delfines, se conservan vestigios del fémur y de la cintura pelviana. Esto se explica porque existió un antepasado mamífero terrestre que ocupaba estas estructuras. Su adaptación al medio acuático le llevó a perder las extremidades posteriores, pero quedan estos vestigios o restos. En esta imagen se muestran ejemplos de órganos vestigiales. Como en los seres humanos, el coxis son pequeñas vértebras fusionadas. Es el vestigio de un antepasado evolutivo con cola. El kiwi y el cormorán de las Islas Galápagos tienen alas vestigiales. Con ellas ya no pueden volar, al igual que este insecto que tiene alas vestigiales. Evidencia embriológica o de la biología del desarrollo. La embriología muestra el evidente parecido en los estadios más tempranos entre los embriones pertenecientes a grupos emparentados. Por ejemplo, todos los embriones de vertebrados muestran un gran parecido entre sí en las primeras etapas de su desarrollo. En esta imagen se aprecia que los embriones del ser humano, pollo, tortuga, salamandra y pez son muy semejantes entre sí en los primeros estadios embrionarios. Estas semejanzas son una prueba de que existe un parentesco entre las especies. Cuanto más alto sea el parecido entre embriones,
mayor será el grado de parentesco entre dos especies. Durante el desarrollo embrionario, es como si se produjese la historia evolutiva de los antepasados. Nuestro embrión, al principio, es muy parecido al de un pez. Nuestros antepasados remotos fueron peces. La biogeografía es otra prueba de la evolución. Las pruebas biogeográficas surgen del estudio de las similitudes y diferencias que presentan la fauna y la flora según su localización geográfica, demostrándose que los organismos de dos regiones son más parecidas cuanto más cercanas están y difieren cuanto más alejadas se encuentran. Muchas de las especies actuales se originaron como una consecuencia de un aislamiento geográfico. Por lo tanto, la distribución actual de las especies está en relación directa con su punto de origen geográfico y evolutivo. En esta imagen se aprecian las diferencias que se pueden encontrar entre los camélidos de Sudamérica, como la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, y los camélidos de Asia y África, como el dromedario y el camello bactriano. La familia de los camélidos se diversificó de acuerdo a su distinta adaptación en diferentes hábitats. La última prueba de la evolución que revisaremos corresponde a las pruebas bioquímicas. Estas pruebas se basan en la comparación de los distintos organismos a nivel molecular. Comparando moléculas como el ADN y proteínas, se puede calcular el grado de parentesco entre dos especies distintas. En esta imagen se comparan secuencias de nucleótidos de ADN de especies diferentes. Al comparar, nos puede entregar la información sobre su parentesco evolutivo. Frente a la pregunta que estaba en la imagen anterior, que plantea, ¿qué grupo de monos te parece más próximo al ser humano? En esta imagen de prueba bioquímica podríamos encontrar la solución. Veamos. Aquí se muestra el porcentaje de aglutinación de la hemoglobina en diferentes especies. La hemoglobina de los eritrocitos solo se diferencia en 12 aminoácidos entre el humano y un chimpancé. Y básicamente se presenta la misma estructura en todos los vertebrados. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta planteada? Al terminar esta explicación, te voy a solicitar que en tu cuaderno realices esta tabla y completes con la descripción de cada una de las pruebas evolutivas que hemos analizado. La prueba paleontológica, embriológica, biogeográfica, anatómica y la bioquímica.